Hola a todos, hoy día quiero rankear del 1 al 10 el grado de injusticia de los distintos impuestos que pagamos en Chile, uno siendo lo menos injusto y 10 siendo lo más injusto. Bueno, empecemos con el IVA. Hagamos el siguiente ejercicio. Digamos que gastáramos 5.000 pesos diarios en comida, en alimentación, lo cual es difícil ya porque se necesita harto trabajo y ser muy disciplinado. Pero si gastáramos 5.000 pesos diarios en comida, le estaríamos pagando casi 1.000 pesos diarios al Estado solo para comer. Al mes serían 30 lucas. Pensemos, ¿esto es poco? ¿Es mucho? Para una persona que gana 3 millones de pesos, estas 30 lucas representan el 1% de su sueldo. No es mucho, no le va a afectar. Para una persona que gana el mínimo, que por cierto es mucha gente en Chile y que sabemos que es un sueldo que no alcanza para vivir, estas 30 lucas representan un poco más del 5% del sueldo. Esta mecánica aplica también para otros bienes que son necesarios para sobrevivir, como los pañales y los medicamentos. Ahora, pensemos que si quisiéramos comprarnos una tele, ir a un concierto, viajar a Brasil, alguna cosa así, pagamos exactamente la misma proporción de impuesto que si quisiéramos comer o medicarnos o, en el fondo, consumir cosas necesarias para sobrevivir. A mí eso me parece, primero, absurdo y segundo, muy, muy injusto. Este impuesto le pega mucho más a las personas de menores ingresos y, y sí, me parece que es de todos los impuestos que se pagan en Chile, de hecho, el más injusto de todos, así que le voy a dar un 10. Bueno, sigamos con el impuesto global complementario. Este impuesto se aplica sobre el total de las rentas que se reciben al año y es un impuesto progresivo, es decir, mientras más ganas, mayor es el porcentaje de impuesto que se aplica a estas mayores rentas. Si ganas menos de 11 millones de pesos al año, no tienes que pagar el impuesto. Y si ganas entre 11 y 25 millones, se te cobra el 4% de lo que está, del dinero que está en ese tramo. Y así va subiendo hasta un 40% ya, que para las personas que ganan sobre 250 millones de pesos al año, que son muy pocos. Em, en general me parece un impuesto bastante razonable y diría sí que tiene una injusticia, y que es que no distingue la situación familiar de quien lo paga. Me explico. Digamos que ganas 2 millones de pesos al mes y estás solo, no tienes hijos, no tienes padres a los que mantener y digamos también que otra persona ganara 2 millones de pesos y tiene hijos a los que mantener y padres a los que mantener. Ambas personas pagan exactamente el mismo impuesto. Y eso me parece, la verdad, un poco injusto. Creo que podría haber alguna modificación. Así que considerando todo esto, le pondría un 6. Impuesto al lujo. Este impuesto consiste en pagar un 2% al año del valor fiscal de distintos bienes de lujo, como lo son helicópteros, aviones, yates o autos que valgan sobre 51 millones de pesos. Aunque difícilmente el nivel de vida de las personas que pagan este impuesto se va a ver afectado, eh, hay que decir que estas personas debiesen estar en el tramo más alto del global complementario, es decir, deberían estar pagando un 40% de impuestos sobre sus ingresos. Digo debiesen porque también hay que considerar que muchas veces las personas que tienen este nivel de patrimonio operan con mecanismos legales para no tener que no entrar en este tramo tan alto de impuestos, e incluso muchas veces pueden recuperar el IVA de estos bienes. Hay que tener sí mucho ojo con este impuesto, porque no me sorprendería, conociendo la mentalidad de quienes crean este tipo de políticas públicas, que en el futuro se empiece a aplicar para bienes de menor valor. Por ahora le pondría en el ranking un 1,5 porque es un impuesto que solo lo pagan las personas más pudientes de este país, y lo pagan además muy pocas personas. Impuesto al tabaco y el alcohol. Día tras día la vida presenta innumerables dificultades y a veces solo queremos un poco de distracción y serotonina. Una forma de hacer lo anterior es bebiendo alcohol y fumando cigarros. Pero resulta que, aparte de pagar IVA por estos bienes, el Estado ha determinado que tenemos que pagar un impuesto adicional, ya que según el Estado estos no son bienes de consumo, sino males de consumo.
si lo pensamos, en realidad es cierto. El alcohol y los cigarros producen graves daños a la salud y nosotros en el futuro, cuando suframos las consecuencias del tabaco y del alcohol, le vamos a pedir al Estado que nos ayude a financiar los tratamientos médicos. Así que por eso le pondría un 2. Las contribuciones. Luego de ahorrar para el pie, luego de pagar durante décadas un dividendo en UF más intereses, lograste tener tu casa propia. Pero resulta que si no pagas lo que el Estado te está pidiendo en términos de contribuciones, el Estado te puede embargar, quitarte tu casa. Además, remate, gracias al sistema de pensiones chileno, tienes una pensión que te permite solamente sobrevivir y menos te alcanza para pagar contribuciones. Y resulta que si el Estado te la quita, quedas en la calle y además pierdes un activo que vale mucho más que lo que valía que cuando lo compraste. Ahora, para ser justo, en Chile la mayoría de las casas no pagan contribuciones y las que los pagan son, generalmente hay excepciones, casas de barrios medios altos y altos. Así que considerando todo esto y además de que actualmente se está discutiendo la eliminación de estas contribuciones para los mayores de 65 años, para los jubilados, le pondría un 6,5, pero le bajaría el puntaje si se aprobaría finalmente esta medida. El impuesto específico a la benzina. No hay nada más permanente que un impuesto temporal, creado en una época en la que andar en auto era un lujo y en la que el país necesitaba dinero urgente para financiar la reconstrucción post-terremoto de 1985. Este impuesto nunca se eliminó una vez logrado este cometido. Este impuesto encarece todas las mercaderías que se venden en Chile, incluidas las de primera necesidad. Ahora, siendo abogado del diablo y tratando de buscarle algo positivo que tenga este impuesto, es que al encarecer los combustibles se desincentiva el uso del auto, lo cual hace que las calles estén un poco menos desbordadas de lo que ya están. Y eso uno podría decir que es algo positivo, supongo. Y eso, considerando todo lo anterior, le pondría un 8,5. Peajes que son impuestos. Se nos dijo que teníamos que pagar peaje durante algunos años para financiar la construcción de las carreteras y que luego iban a bajar para pagar la mantención o en algunos casos incluso se iba a eliminar los peajes. Bueno, ocurre que hay casos donde ya se pagó la construcción de la carretera y un porcentaje importante del monto recaudado en estos peajes va a parar al Estado y en algunos casos incluso la totalidad de lo recaudado va a parar al Estado. El fondo es un impuesto encubierto y que es muy trucho porque va totalmente en contra del espíritu del modelo de concesiones y va totalmente en contra de lo prometido inicialmente. Considerando lo anterior, le pondría un 7,5 y no le doy un número más alto porque son pocos los peajes donde pasa esto. Bueno, estos son los principales impuestos que se me ocurrieron para este video y si encuentran que me faltó alguno, déjenme un comentario. Eh, También quiero ser un poco más constructivo y no solamente criticar los impuestos que hay. Así que más adelante voy a subir también un video eh, explicando algunas propuestas que se me ocurren para los distintos impuestos que mencioné en este video. Eso, espero que les haya gustado y nos vemos.